Señor presidente, señorías, yo voy a hablarles de las razones para vetar estos dos proyectos de ley en cuestión, pero no puedo resistirme, obviamente, a hacer referencia a la intervención del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a pesar de que no nos acompaña en estos momentos. En primer lugar, como hacía el señor Guillot, para agradecerle su presencia a la hora de presentar un proyecto, si bien ha dedicado de su intervención en torno a una hora más de 3/4 de hora a hablar no de los proyectos de ley, sino a hablar de otras cuestiones. Digamos, ha venido un poco a explicarnos lo de siempre, lo que podría servir para presentar cualquier proyecto de ley y lo que, por supuesto, seguro que volveremos a escuchar dentro de pocas semanas con motivo de presentación de los presupuestos, que los socialistas lo hicieron muy mal o lo hicimos muy mal y que el Gobierno de Mariano Rajoy, con él de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, lo están haciendo de maravilla y que somos la envidia del mundo mundial, ¿no? Bien, una intervención de pura propaganda, con un balance triunfalista de su gestión. Yo no voy a, en fin, si acaso a añadir algunas cosas que el señor ministro en su intervención se ha olvidado. Se ha olvidado hablar, por ejemplo, de que el déficit efectivamente se ha reducido, pero quienes más han contribuido a la reducción del déficit no ha sido la Administración central. Solo hay que repasar el cuadro que aprobamos en el mes de julio. Han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es verdad, al señor ministro también se le ha olvidado hablar de la deuda, como decía el señor Guillot, porque no es que estemos cerca del billón, es que lo hemos pasado. En junio la deuda de España era de 1.053.025 millones de euros. Es decir, en esta legislatura, gracias a la gestión del señor Montoro, también, supongo, ¿no?, porque todo debe estar en el activo, España se ha endeudado en más de 300.000 millones de euros. Se ha olvidado decirnos esto. Se ha olvidado de decirnos que, en fin, sí, es cierto, ahora se han bajado algunos impuestos, pero se ha olvidado de decirnos que antes de bajar un poco algunos de estos impuestos, sobre lo que, en fin, ya hablamos en su momento, prácticamente los subió todos. También eso se ha olvidado de decírnoslo. Se ha olvidado de decirnos que, gracias a la herencia recibida, han podido utilizar el Fondo Reserva de la Seguridad Social y de este fondo de reserva pues han sacado más de 43.000 millones para pagar las pensiones. También se ha olvidado el señor ministro de eso. Y se ha olvidado de decirnos los recortes sustanciales que ha efectuado este Gobierno a las políticas del Estado del Bienestar, a educación, a salud, a dependencia, a innovación y, por supuesto, las consecuencias que eso ha tenido y tiene sobre una cosa que es la pobreza en nuestro país. También la pobreza ha crecido y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos, digamos, independientes o lo dicen organizaciones como Cáritas. La pobreza ha crecido también, supongo que gracias a la gestión, porque si ha crecido a lo largo de este periodo, alguna cosa tendrá que ver el Gobierno. No digo que todo, pero algo tendrá que ver el Gobierno. Y eso por no hablar del empleo y de la calidad del empleo que se ha creado. Entre otras cosas, esto se refleja, aparte del total de horas trabajadas, se refleja también en los ingresos de la Seguridad Social. Porque, señorías, después ciertamente, de que la economía dejara de caer y empezara a crecer, este Gobierno acabará la legislatura con prácticamente el mismo empleo que había en el año 2011, que era una situación preocupante, no digo que no, por supuesto que lo era. Y también con unos ingresos de la Seguridad Social, la salud de la Seguridad Social, mucho más deteriorada de lo que lo estaba en el año 2011. También de eso nos podía haber hablado el señor ministro. Pero bien, al final dedicó los últimos minutos de su intervención a hablarnos de las leyes y eso es lo que yo voy a hacer. En fin, los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario de la Entesa por el Progreso de Cataluña hemos presentado un veto, tanto al proyecto de ley orgánica por el que se regula el acceso y la publicidad de determinada información en materia fiscal, como al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Comienzo refiriéndome al primero de los proyectos mencionados. El objetivo del proyecto de ley, según se desprende de su preámbulo, es aplicar el principio constitucional de publicidad de las actuaciones públicas y especialmente de las actuaciones judiciales y de las sentencias dictadas por los tribunales, con los límites que obviamente marca la doctrina del Tribunal Constitucional respecto al principio de publicidad de las normas y a su aplicación específica a las sentencias firmes por fraude fiscal. Bien, a tal fin, el proyecto añade un nuevo artículo, el 235 ter, a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que regula el acceso público a los datos personales contenidos en las sentencias firmes condenatorias por fraude fiscal, alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando que tienen como sujeto perjudicado a la hacienda pública. Su anclaje constitucional es obviamente el derivado del artículo 31.1 de la Constitución, que define nuestro sistema tributario como justo y la obligación de que todos han de contribuir al sostenimiento de los cargos públicos, de los gastos públicos. Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional del 76/1990 se refiere a esta obligación y considera que la lucha contra el fraude fiscal es un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos y que es inherente a un sistema tributario justo del que habla precisamente la Constitución. Ahora bien, la regulación que recoge el proyecto de ley, a nuestro entender, es timorata, insuficiente y no conseguirá los objetivos que dice perseguir, sino puede que algunos contrarios. No responde a las demandas sociales de más transparencia, después de los bochornosos espectáculos, en fin, que hemos visto y hemos vivido, ¿no?, protagonizados por defraudadores y corruptos que se han acogido a la amnistía fiscal. No digo que sean todos corruptos, sí defraudadores. La utilización de este mecanismo por personas imputadas y la alarma social que ello ha provocado hace necesaria la publicación de los datos de las personas beneficiarias de la amnistía para asegurar la transparencia y la lucha contra el fraude, el blanqueo y la corrupción. Pero el proyecto de ley no solo no contempla eso, sino que prevé que solo será pública la identidad de los infractores tributarios si han sido condenados y no han abonado la cuota y la correspondiente sanción. Es decir, el nombre de los defraudadores condenados, pero que hayan pagado, no será publicado. Solo conoceremos la identidad de aquellos que no hayan querido o no hayan podido pagar o avalar. La identidad del defraudador condenado con recursos económicos y que pague continuará siendo opaca. Y esto no es transparencia, señorías. Y si lo regulan así, ¿por qué es? Es lo que yo me pregunto, porque ustedes saben que no puede uno escudarse en el artículo 18.4 de la Constitución, diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la C92 y la C93 del 2009, referidas a la interpretación de los artículos 18 y 20 de la Directiva 95/46 y a los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea respecto a la validez de las disposiciones del derecho de la Unión que establecen la publicación de datos personales de las personas físicas, nos dicen que el derecho a la protección de datos de carácter personal no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe ser considerado en relación con su función en la sociedad. Pero, a pesar de ello, el Gobierno ha querido, después de varios borradores, descafeinar el texto. Y muchos nos pensamos por qué. Una segunda razón que motiva este primer veto es también la oportunidad perdida que supone no haber aprovechado este proyecto de ley para regular otros comportamientos defraudatorios de gran trascendencia para la hacienda pública, como son los delitos de fraude a la seguridad social o la indebida obtención de subvenciones y ayudas públicas. Bien, señorías, paso ahora a comentar también las razones que han motivado la presentación de nuestro otro veto al proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria. Según el preámbulo del mencionado proyecto de ley, sus objetivos serían los siguientes. Son el reforzamiento de la seguridad jurídica, tanto de los obligados tributarios como de la Administración tributaria, y la reducción de la litigiosidad en esta materia. La prevención del fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y el incremento de la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, digamos, tratando de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración. En definitiva, mejorar, adaptar y completar la regulación del sistema tributario español, haciéndolo más justo y más eficaz. Bien, nosotros compartimos estos objetivos. Lo que ocurre es que, desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley, el texto articulado, no cumple con los objetivos que dice perseguir en su preámbulo. Consideramos que la Ley General Tributaria, por supuesto, constituye un pilar básico para el correcto funcionamiento de nuestro sistema tributario, teniendo que adaptarse, obviamente, a las transformaciones del ordenamiento jurídico y a la práctica tributaria de nuestro país. De ahí que señalemos que no compartimos por insuficientes las medidas e instrumentos del proyecto de ley. En primer lugar, porque no responde a las demandas sociales de más transparencia. A eso me he referido cuando hablaba del veto al proyecto de ley orgánica. El escándalo que supuso la amnistía fiscal, los casos conocidos de defraudadores y corruptos, en fin, así como por la regulación, digamos, de este proyecto de ley orgánica y por la regulación del nuevo artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, en ninguno de estos casos se solventa el problema de transparencia y de credibilidad
cuando más lo necesita la Administración. En segundo lugar, motiva también nuestro veto las relevantes deficiencias en la regulación del denominado conflicto en la aplicación de la norma tributaria en materia de prescripción o en la articulación de las infracciones y sanciones por un lado y la prescripción por otro, como pone de relieve, por ejemplo, el informe del Consejo de Estado que reprocha la regulación de estos preceptos y que contiene el proyecto de ley, considerándolos además no acertados y poco respetuosos con los principios constitucionales. En tercer lugar, en lo referente a las actuaciones inspectoras, si bien nosotros compartimos la necesidad de ampliar los los planes de las actuaciones, que por cierto fueron reducidos por este Gobierno, no puede admitirse la desnaturalización de la prescripción, como a nuestro entender propicia el texto del proyecto de ley. Y en cuarto lugar, el proyecto de ley viene a consagrar en materia de delito fiscal la garantía de la impunidad. Podríamos decir que ya se instauró con la reforma del Código Penal, que haya hecho desaparecer las penas para quienes regularicen su situación tributaria. La desaparición de este delito arrastra además a otros posibles delitos conexos relacionados con él, como el blanqueo. El proyecto de ley insiste en considerar la regulación como el verdadero reverso del delito, concepción esta que, por supuesto, nosotros rechazamos de plano. En quinto lugar, el proyecto de ley, al introducir regulaciones de cuestionable viabilidad constitucional, desde nuestro punto de vista, otorgando a la Administración potestades de límites imprecisos, puede incidir negativamente en el principio de seguridad jurídica y especialmente en el de igualdad de todos los contribuyentes ante la ley. Todo ello después de una reforma fiscal a la que sí que se ha referido el ministro, que ha comportado, desde nuestro punto de vista, un tratamiento más favorable a las rentas más altas y a las rentas de capital. Solo hay que ver dónde se concentrará, digamos, las mayores bajadas de impuestos, en aquellas personas, aquellos contribuyentes, que no son muchos, pero de unido, que ganan más de 300.000 euros. Hoy, señorías, el sistema tributario es más injusto y menos equitativo, y a ello habríamos de sumar esta modificación de la Ley General Tributaria que consagra la desigualdad entre los contribuyentes, que verán cómo la norma se aplica con rigor a la mayoría y que comportamientos defraudatorios o elusivos más graves pueden relajarse por las impugnaciones de los contribuyentes de mayor capacidad económica y por la utilización de la ingeniería fiscal. Bien, en sexto lugar, y evidentemente referente a esto, presentamos algunas enmiendas para tratar de corregir esta cuestión. En sexto lugar, la reforma que comporta el proyecto de ley deja de lado y orilla una reforma que sería, en fin, más ambiciosa, que afrontara las necesidades reales, los nuevos problemas de aplicación de nuestro sistema tributario derivados de la globalización y de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Y ello pasa por reforzar el papel de la agencia tributaria, debilitada después de esta legislatura. También a eso se ha referido a algunas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Se ha debilitado la agencia tributaria, no carece de los medios adecuados y se ha debilitado en la lucha contra el fraude, haciéndolo de manera cada vez, y se trata de que la agencia tributaria además pueda hacer esta labor de lucha contra el fraude cada vez de manera más coordinada, por supuesto, con otras administraciones y especialmente también con otros países en el marco de la Unión Europea. Igualmente es necesario, desde nuestro punto de vista, plantearse la lucha contra el fraude, la evasión fiscal, los paraísos fiscales y las jurisdicciones, digamos, no cooperativas, y hacerlo por razones éticas y morales, ¿no?, pero también por razones sociales y económicas. No puede ser que con unos tipos medios mayores que la media de la Unión Europea, la recaudación en función del PIB nos sitúe en la cola de los países de la Unión Europea. España debería liderar, por tanto, a nivel europeo e internacional, acciones en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal, y pensamos que, desde luego, estos instrumentos que aprobaremos no van a ayudar mucho. Señorías, para estos dos proyectos de ley, estos problemas a los que me refería al final de mi intervención, no existen o no son prioritarios y, por tanto, no se prevén en las normas las modificaciones legales que faciliten la lucha contra estas prácticas delincuenciales. Resumiendo y acabando, estamos ante una reforma parcial, limitada, con numerosísimas deficiencias de la Ley General Tributaria, que no responde a los problemas de nuestra
situación tributaria de hoy en día y a una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que servirá, en el fondo, para encubrir al defraudador que, aunque esté condenado, pague. Todas estas son razones suficientes para plantear estos dos vetos y solicitar la devolución de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.